Seguimos en el panorama de la tarde, 4:19 y recibimos a nuestro invitado de hoy. Es Rubén Bichara, ex vicepresidente de la Corporación Dominicana de Empresas Eléctricas Estatales. Don Rubén, bienvenido. Ay, gracias por esta invitación y de verdad que es un honor compartir con ustedes en esta tarde de lluvia, pero aquí estamos. Gracias a usted por aceptarle y salir de su casa, porque sabemos que el tránsito está congestionado, y acompañar a nuestra audiencia. Mire, mi primera pregunta viene porque en la prensa en el día de hoy sale reseñado el permiso de los Estados Unidos que acelere el proyecto de cable eléctrico entre la República Dominicana y Puerto Rico. Algo que escuchamos del presidente Luis Abinader en diciembre como una fantasía. ¿Está la República Dominicana capacitada para darle energía eléctrica a Puerto Rico? Bueno, miren, lo primero es que no es una novedad la intención de sacar energía de acá para otro país. En el caso de Puerto Rico, en su momento se hizo un estudio que ellos solicitaron instalar una planta acá primero. Como no podían instalarla en Puerto Rico por temas medioambientales y los requisitos que lleva la planta, querían instalarla acá y transportar su energía hacia Puerto Rico. Pero hubo varios obstáculos, dentro de ellos recuerden que tenemos un mar Caribe. Eso significa jitití, picante, movido, ¿verdad? Entonces, ese movimiento de las olas traía temas técnicos que es probable que con el tiempo hayan podido superarse. Pero también en el curso del tiempo nosotros, en su momento, y está en todos los periódicos y programas, hicimos una propuesta para pasar energía a Haití a partir del proyecto que queríamos en Manzanillo. Es una distancia de 8 kilómetros, o sea, aquí hay plantas que están en un estado de obsolescencia, su producción es muy costosa, pero para un país como Haití, a ellos les saldría a mitad de precio, lo que aún el precio esté carísimo, ¿no? Entonces, pero en el caso de Puerto Rico hay una situación de una crisis que se ha agravado por el traspaso al sector privado, de la distribuidora, en fin, han tenido un proceso, y cualquier proceso puede estudiarse, pero obviamente hacen falta muchos detalles para ver la viabilidad de algo así. Primero, porque al costo de la energía habría que sumar el costo del cable. Y todo eso sí se trató en su momento de traer energía para acá, desde Miami. Y ese estudio se hizo y dio que era probable hacerlo. Un cable submarino de Miami para acá, donde ellos venderían energía aquí, no que comprarían, sino que venderían. O sea que habría que ver un mayor nivel de detalle de lo que eso significa, pero obviamente que no está la infraestructura suficiente como para proveer energía en las condiciones económicas que uno conoce en este momento. Habría que trabajar mucho ese tema. Pero es posible. Claro que sí, todo es posible. O sea, habría que instalar una planta o tomar de las que hay, que están en estado de obsolescencia, si ellos tienen una ausencia de plantas y las que tienen sean mucho peores de las que acá estamos descartando. Pero te digo, es un tema de relatividad que habría que tener toda la información para ver si es posible o no poder hacerlo. ¿Y qué tan prudente es hacerlo en un momento en el que la República Dominicana ha visto doblemente aumentar sus pérdidas? Apagones, más empleomanía en las sedes, a pesar de que se decía que era lo contrario, aumento de facturas. O sea, todo ese estado de la energía, aunque técnicamente pueda ser posible, yo creo que el país no lo ve viable, no lo percibiría así. Por eso te decía que lo primero es instalar una planta. Y ahí es donde, como dicen, donde la puerca tuerce el rabo, porque cuando tú ves, instalar una planta es un proceso complicado. O sea, una planta, por más que todavía tú la buscas que esté fabricada y quieres traerla, solamente para ponerla a funcionar te va a durar 2 o 3 años. Si la vas a hacer desde cero, te va a durar 5 o 6 años construir una planta. O sea, es algo que tú puedes, en el sector eléctrico, ustedes me han escuchado reiteradamente decirlo, lo único rápido es el anuncio. Tú puedes decir cualquier cosa. Ahora, hacerlo realidad es un tema mayor. O sea, cierto que se podría vender, pero habría que tener planta, disponibilidad de energía, un cable ya para todo eso, la conexión allá, o sea, un proceso. Cuando hubo el problema en Puerto Rico, de acá fueron técnicos a auxiliar allá. Y hubo mucho contacto con las autoridades de Puerto Rico, porque ellos siempre han colaborado con nosotros cuando hay problemas. De hecho, si alguno de ustedes va por la carretera hacia el sur y se encuentra con unos postes de energía que son como dobles,
que son la única parte. Eso lo hizo Puerto Rico cuando vino acá después del ciclón. Vinieron con helicópteros y brigadas, instalaron todo eso. Entonces, ha habido un buen nivel de cooperación de ellos hacia acá continuamente. Por eso uno siempre les responde cuando tiene la posibilidad. Pero obviamente eso lleva un trabajo, tremendo trabajo para poder hacerlo. O sea, y obviamente, como tú señalas, hay que tener la disponibilidad, porque nadie puede dar lo que no tiene. Entonces, lo primero es tener, luego prepararse para poder ubicarla allá. Claro, si ellos van a instalar su planta para llevársela ellos mismos desde acá, eso habría que ver si así también el proceso que están siguiendo. Rubén, en el año 2019 yo entrevisté a Max Buick. En ese momento era oposición. Ustedes estaban en el gobierno y tú eras vicepresidente de CDE. Y él en unas declaraciones decía, andan por ahí todavía, que Punta Catalina, que es una de tus grandes obras, junto con Danilo, había sido sobrevalorada en 500 millones de dólares y que esos 500 millones de dólares ustedes lo utilizaron en la reelección del año 2016. Mi primera pregunta es, ¿cuánto costó Punta Catalina? ¿Era el costo real? ¿Hubo algún tipo de abultamiento técnico, lo que sea, que tú expliques? Y la segunda pregunta, CDE históricamente fue la institución que regía el sector eléctrico en República Dominicana. Cuando llegó el presidente Abinader, se disuelve CDE, pero se crea el Consejo Unificado de las Sedes y se crea el Gabinete Eléctrico. ¿Ha sido inteligente desde el punto de vista tuyo la eliminación de CDE, la creación de estas dos instituciones, si al final están moviendo el mismo gasto? Mira, en la primera parte de la pregunta, primero, las plantas eléctricas como Punta Catalina hay centenares en el mundo, centenares. O sea, el que quiere saber el costo de la planta, si está bien, si está mal, tiene todo el mercado ahí en forma objetiva para poder comprobar eso. Y difícilmente haya una planta como Catalina que se haya logrado a ese precio de económica. O sea, en el mundo las plantas están ahí. Si tú me dices, ¿cuánto cuesta un carro? Yo, bueno, un carro te cuesta $1,5 millones de pesos. Pero hay que ver qué marca es el carro, qué motor tiene, cómo está el interior, cuál es el tamaño de la goma, cuáles son las facilidades. Entonces tú dices, este carro tiene tal valor. O sea, Punta Catalina tiene un precio que se puede comprobar en cualquier lugar donde hayan plantas. ¿No Ahora, es cierto que se había construido una en México con las mismas características que salió supuestamente por $800 millones y que la construyó Tecnimont? No creo, porque el costo de Punta Catalina no es el que diga Bichara, o el que tú puedas decir, ni el que diga Max. Yo lo conozco de que estábamos juntos en el Partido Socialista en los tiempos aquellos, ¿verdad? Pero realmente quien evalúa Catalina es el Banco Nacional de París, experto en evaluación de proyectos. En Mott MacDonald, una de las número 1 o 2 del mundo, son las plantas, son las firmas que evalúan el costo de Punta Catalina. ¿Y qué dicen esas firmas expertas? Que Punta Catalina tiene un valor envidiable. Ahora, ¿qué dice un político? Está sobrevaluada. ¿Qué dice una persona que era un técnico de planta? Entonces uno tiene que escoger, o le creo a una persona que tal vez está buscando un favor de una opinión pública, o me voy a firmas expertas. Aquí se trajo una firma experta cuando se evaluó Catalina, ¿y qué dijo? Está 6% por debajo de su costo. ¿Por qué? Porque cuando tú te vas a una licitación, tú tratas de poner un valor que te permita ganar, porque puedes perder por eso. Y después tú tratas de pelear esos precios. Por eso fue esa disputa que se fue a los tribunales norteamericanos por Punta Catalina y que la ganamos nosotros. Entonces, todo eso es parte de la historia verdadera de la planta. El Banco Nacional de París es quien evalúa el costo de Catalina, el BNP Paribas. Y la gente de Mott MacDonald hicieron trabajos permanentes sobre Punta Catalina para terminar con un costo que se reúne unos $2.600 millones aproximadamente. Pero cuando tú coges el precio por kilovatio, por mega de una planta, te vas a encontrar que es una planta única. ¿Por qué ninguna en México puede ser como Punta Catalina? Muy sencillo. Cuando Starling Consultant diseña Punta Catalina, cumplía 100 años como empresa del sector eléctrico norteamericano. Entonces Stanley decide celebrar su centenario con ese diseño. Es una planta centenaria, única. Por eso
Igual en la transición viene una propuesta donde se pretendía calificar a Punta Catalina como una de las mejores plantas del mundo en su clase. Eso está escrito y documentado por firmas americanas, no nada de firmas americanas, que están ahí, existen hoy en día y pueden dar testimonio de lo que estoy diciendo. O sea, entre la número 10 del mundo en calidad. Y por eso ustedes ven que con todo lo que ha pasado, la planta sigue tirando paqueticos para adelante, aporta más del 30% de la demanda nacional y prácticamente está dejando un beneficio de más de $500 millones al año. O sea, es algo único y ojalá que puedan producirse proyectos de esa naturaleza en el futuro porque el país que le conviene eso. La segunda parte de la pregunta, el Consejo Unificado de las Sedes versus CDE. Mira, eliminar la CDE y entonces crear el CUET. Mira, tan pronto se creó el ministerio, la idea era en una forma gradual transferir lo que tiene la CDE al ministerio. Ahora, ¿dónde entraba un conflicto? Un ministerio no puede ser una persona que intervenga en el mercado. El Estado tiene acciones en el sector de generación. Entonces tú no puedes ser un administrador del sector eléctrico a nivel de ministerio y tener intereses ahí. Con excepción de Celso, que le vende y también el que la es como que tú digas, yo soy industria y comercio y pongo bombas de gasolina Pero como tenían ministerio de Pero Industria y Comercio. Celso administra y tiene también planta. Entonces, no se cumple eso ahí. El ministerio tenía cierta limitación para transferirle todo lo que era CDE. Tú no vas a decir, todo esto se va para allá, porque hay acciones que legalmente no le van. Entonces, tú tenías que tener una unidad. Tú podías cambiar el nombre a la CDE y decir, la eliminé. Bueno, pero tiene que tener alguien que administre el portafolio de inversiones del Estado, que no puede ser una EDE. Tiene que ser un ente diferente al ministerio que administre toda esa propiedad. Fue un disparate tiene hidroeléctrica eliminar que vende CDE. energía. Tiene hidroeléctrica de energía. Tiene empresas generadoras donde participa en sociedad con el sector privado. ¿Verdad? Pues tiene acciones todavía ahí. Acciones. Entonces, todo eso no puede tener un ministerio. Entonces, yo no sé al final, no tengo toda la información, no la han servido de cómo terminó todo eso, pero yo siempre pensé que la CDE podían cambiar el nombre, pero seguiría siendo en la realidad la misma CDE. O sea, no veo. Muy buenas tardes. Vemos una situación difícil en el PLD. No se terminan de poner de acuerdo con relación a la candidatura presidencial. En estos días Abel Martínez dijo que eso estaba fuera del plazo de la ley, pero vemos que él fue elegido en el 2022 con lo mismo que se está ahora pidiendo. Entonces, ¿cuál es la situación del PLD? Parecen divididos, no se ponen de acuerdo como lo hacían antes. ¿Cuál es la situación a su entender? Mira, nosotros primero somos un partido profundamente democrático y que tiene una igualdad de oportunidades hacia lo interno, que es lo cual ha caracterizado siempre. Por eso, desde su origen, el partido decía, la categoría más alta es la de miembro. Por eso en su momento el propio Bosch decía miembro y nada más, uno de los momentos de crisis del partido. Entonces, la libertad para discusión y disentir es natural en el partido. Es una conducta interna de sus orígenes que se mantiene. Tú puedes sentir, pero todos tienen oportunidad de aspirar y de opinar. Entonces, dentro de ese ejercicio democrático, suceden cosas como esta. Hay aspirantes a la nominación, ¿verdad? Porque aquí se está aspirando a ser precandidato. Son aspirantes a pre. Porque para tú ser pre, tienes que tener una votación de un 33% del Comité Central. Como Mario Bruno. Y con ese 33, ¡Ay! ¿Y por qué usted se ríe? y con ese 33 es que tú logras ser un pre. Ay. Mientras tú no tengas ese 33, tú no eres un precandidato todavía, pero ellos aspiran a ser pre. Entonces, hay algunos que entienden que es conveniente hacerlo temprano, por tema estratégico, su ponderación, la que han hecho en términos del escenario político. Otros entienden que debe ser al final y otros entienden que puede ser en el centro, ¿verdad? La primera decisión del comité político, recuerdan que querían que fuera rápido, que fuera al final, se situó en el medio. Ahora se puso a principios del 2026, pero no es una elección per se, es algo interno, honestamente, porque tú no puedes infringir la ley. O sea, la ley hay que respetarla, se mantendrá. Tú no vas a inscribir a nadie en la Junta, tú no vas a hacer ningún proceso. Ahora, tú internamente vas a hacer un acuerdo entre damas y caballeros.
un acuerdo, si se quiere, de palabra. Pero no es incoherente del candidato presidencial pasado de ustedes decir que es ilegal donde él se eligió con la misma modalidad en el 2022. Realmente, siéndote sincero, honesto, como debe ser, él lo que está planteando es que debe haber un consenso entre las partes y no una imposición por votos. ¿Tú ves? O sea, digamos... Él habló de las violaciones a la ley. Porque él está reclamando que haya un diálogo entre los que aspiran. En la ocasión anterior no hubo una reunión propiamente, pero sí hubo un documento que recogió lo que cada uno pensaba. Ese documento se homologó, se unificó, todos lo firmaron y fue un acuerdo de damas y caballeros que no tiene ninguna fuerza legal. Todos participaron, Pero ahí entre, se vio, pero entre ahí se ellos, vio que entre ellos había hubo un voluntad. documento que los representaba. No se sentaron como estamos nosotros ahora, ¿verdad? Que yo recuerde, pero firmaron la hojita chin a chin hasta que la hoja se firmó y por ahí empezó la campaña. Tal vez eso es lo que se reclama. A medida que la actividad va, las cosas se calientan, pero nosotros aspiramos que igual salir airosamente de esta disputa, de esta competencia, y que pueda arbitrarse apropiadamente con un alto nivel de transparencia y que terminemos unificados, porque al final la división nos sacó del poder. La división nos puede impedir que volvamos sin duda alguna si no somos capaces de superar eso. Pobre Mario Bruno. Adelante, Gustavo. Sí, lo que pasa es que ahora me desconcentraste. Lo nubilé con Mario Bruno. Mario Bruno es la expresión de muchas cosas. Ya lo más allá. Adelante. ¿Qué causa? En política se combaten causas y se defienden causas. ¿Cuál causa defiende el PLD y cuál causa entiende el PLD que debe ser atacada para que la gente, para volver a conectar con este país? Porque más allá de las aspiraciones de mucha gente, como Mario Bruno, que lo entrevistamos aquí y aunque parezca sorna, yo le presté mucha atención y me ha servido para reflexionar. Tal vez los burócratas del PLD no lo vean con ojeriza o con sorna, pero a mí me parece que es un personaje al que tiene que prestar atención. Es un mensaje del pueblo, pienso yo. Aterrizo la pregunta. ¿Por qué la gente debe volver a pensar en el PLD? Mira, lo primero, lo que tú señalabas al inicio de tu intervención, es la meta de cualquier partido, poder interpretar y subir las banderas sociales que tienen la sociedad en un momento determinado. O sea, y eso es justamente lo que el partido puede lograr para conectarse con la sociedad. Ahora, nosotros tenemos un proceso de reconstrucción que debemos correr. Después de 20 años en el poder, ningún partido saldría ileso. Ninguno, en absoluto. Tú te dedicas a gobernar, tu disciplina se pierde porque primero tú ejerces todo desde el poder. Tú al partido lo eliminas, lo vas dejando sin poder actuar, porque tú lo sustituyes en todo y lo van anquilosando ahí. Después de 20 años tú vuelves a abrir tu baúl y encuentras que todo eso está oxidado, fuera de tiempo, y tienes que volver a reactivar todo eso. Tienes que aprender a volver a hacer oposición, ya se te había olvidado, porque en 20 años en el poder tú ni siquiera recuerdas cómo hacer oposición. Tus dirigentes también se acomodan. Los hijos de ellos son hijos del poder, porque el que tenía 10 años terminó estando en 30. Eso es un tema que se ve sencillo, el que pero tenía no 5 ya tiene 25. Y el que nació de 1 tiene 20 años. Entonces, tú tienes que todo eso poder adaptarlo, desmontarte de ahí y entender que esto es una rueda, que hay tiempos que están arriba, tiempos que están abajo, y nosotros como partido tenemos para poder conectar, para que se nos pueda volver a escuchar. Y fíjate que ha ido evolucionando. Al principio nosotros no podíamos hablar, y si hablábamos era un diálogo de sordos. O sea, ya se nos empieza a escuchar y es un proceso que tenemos que librar para sobrevivir como partido. Y aquí históricamente han habido 2 partidos y 3 cuando ha sido algo coyuntural, momentáneo, y pasa. Ahora, nosotros tenemos que luchar por volver a ser y volver a ser gobierno. Y eso va a depender de lo que acabas de decir, cómo conectamos, cómo nos reinventamos y cómo superamos debilidades que obviamente son propias de un partido que ha estado 20 años en el poder, como le pasó al PLD. Y Leonel, o como nos rola la República Dominicana. Y Leonel, que tiene una especie de sorbete gigante inhalando. No, eso no es así. Bueno, aquí primero hay 2 situaciones. Tú dices, bueno, yo prefiero
ser quien tenga condiciones para dar o quien tiene que andar buscando. Yo pienso que nosotros tenemos mucho que dar y alguien tiene mucho que buscar. Mientras nosotros tengamos esa capacidad de poder dar o que haya que venir a buscar acá, es porque algo tenemos. Qué generoso usted. Es porque algo tenemos. Cuando no tengamos nada, no nos van a buscar nada. Yo vuelvo al Se sector. ve que tenemos mucho ahí que nos están buscando, ¿verdad? Yo vuelvo al sector eléctrico, Bichara. ¿Qué es lo que está haciendo mal este gobierno que ha vuelto un desastre el tema de la energía? Mira, primero yo entiendo que el error mayor estuvo en desprenderse de los técnicos que conocían el sector. Porque yo, y lo puedo decir, yo nunca me ha tocado manejar las distribuidoras todas, la CDE, y yo nunca atropellé a los técnicos que encontré ahí. Al contrario, no creo que ninguno pueden dar testimonio que si algo se fue a aprovechar, hacer una sinergia para poder cumplir con la tarea que se me encomendó. Lo hice en las sedes y lo hice en la CDE. O sea, yo en la CDE, mi primera reunión fue con todos los ex administradores. Hice un evento público donde ellos pusieron sus ideas y cómo solucionar el problema. Y le dije, mire, yo no sé más que ninguno de ustedes, pero si nos juntamos yo voy a hacer todo lo que ustedes no pudieron hacer. Y eso fue un evento donde yo inicié la gestión en la CDE. Y todo el tiempo estaba a disposición y en contacto y me apoyé en muchos de ellos. O sea, realmente aquí hubo un despido masivo de toda esa gente. No hubo una planeación, no se dio. Todavía al día de hoy, cuando tú ves el panorama hacia adelante, no sabemos porque no se ve un proyecto visible a terminarse y ya este país crece a 120 megavatios por año. Tú necesitas una planta de 500 megavatios cada 4 años para poder mantener la demanda en condiciones óptimas, la oferta, porque la demanda te crece. Y la última creció un 10% con el tema climático, el incremento de la dependencia de la vida normal de la electricidad, porque ahora todo es con energía. Entonces nosotros tenemos que ir ya viendo en esa perspectiva. Si se junta el tema de las redes y su mantenimiento, y a eso se le suma el verano que viene ahí, y eso no se resuelve. Con el tema de la generación, tenemos una combinación fatal para el ambiente que habría, que esperamos no suceda, porque todos lo lamentamos. Y creo que la energía es un tema que, lejos de politizarse, debe tratar de resolverse. Y nosotros dejamos un país prácticamente con 24 horas. Cuando la pandemia del COVID-19, aquí no había tema de corte de energía, y era la época más crítica. Tú tenías aires prendidos de la mañana. Todo el mundo estaba. Todo el día, todo el mundo en su casa consumiendo. Sin embargo, se pudo mantener un servicio porque se le había dado mantenimiento a todas las redes periódicamente. Entró segunda unidad de Punta Catalina y ahí quedó el problema sellado. Ahora, la energía no debe detenerse su desarrollo porque la población sigue creciendo. Hay más edificios, más torres, más empresas y eso significa mayor demanda. Tú siempre tienes que estar trabajando para poder responder. Y aquí ha faltado planificación y gerencia y obviamente lo que le pone la tapa al pomo es la falta de inversión. La falta de inversión es lo que ha generado el deterioro del servicio. Bien. Rubén, una pregunta. ¿Es violatorio a la ley o es antiético que el administrador de DESUR, el señor José Luis Atis, también sea asesor de Punta Catalina? O sea, tenemos al mismo administrador de la distribuidora que le compra energía a Punta Catalina en ambos lugares. ¿Esto viola la ley o es un asunto solamente antiético? ¿Qué opinión le merece a usted esta situación? Mira, yo desconozco, digamos, las condiciones en que él esté en un lugar y en el otro. Hay veces que un funcionario, en ocasiones, tiene una dualidad de funciones, recibe un salario por uno y la otra la tiene honorífica. El de DESUR supuestamente honorífico, pero no sé. Aquí hay mucha gente que lo tomaría honorífico, cualquier posición de esa. Por ejemplo, yo lo conozco, a él le conozco, porque cuando entré a CDE, él estaba ahí. Él estaba trabajando en CDE cuando yo entré. Trabajaba con Celso en ese momento en la CDE. Entonces yo entré a CDE en ese momento. ¡Qué sorpresa! Él permaneció allá. Nos sorprendimos. Él permaneció allá. Yo no
obviamente lo dejé en su posición. Yo no cancelé a nadie cuando entré a CDE. Lo que no estará ahí fue porque se habían ido. Algunos lamentablemente creyeron que yo lo iba a sacar y se fueron, pero todo el que se quedó ahí se quedó. Pero no está siendo el juez y parte. no, Cuando no, tú tienes que comprarle, por ejemplo, a Punta Catalina, donde tú eres el asesor. Lo que te quiero decir es que yo tengo que reconocer que él conoce la problemática del sector de las distribuidoras en términos económicos, porque él luego pasó a Hacienda y de ahí siempre estuvo en contacto con ese sector. O sea, tiene un panorama claro de lo que ahí sucede. Es un técnico del área. En ese sentido, él puede aportar mucho, pero yo desconozco realmente las condiciones en que está contractualmente ese tema de la remuneración de él. No podría afirmarte, porque depende si el otro es honorífico, si este es el que recibe, no tengo ese... No, según ellos, según lo que dice el documento, él es honorífico en Edesur, pero todos sabemos que los beneficios que da el cargo, de seguro que él está recibiendo. Ahora bien, usted de todas formas él está siendo en este caso juez y parte. Entonces, uno se pregunta, y no existe más nadie capacitado, ¿por qué el Estado Dominicano tiene que permitirle a regalarle a una persona un trabajo por el cual debe devengar un salario? O sea, ¿cuál es la necesidad de que este señor esté en dos lugares a la vez? Y en este caso, lo decimos por lo siguiente, o sea, él está haciendo juez y parte. Yo pienso que tal vez ha faltado que ellos sean mucho más claros en explicar la situación, porque ha habido muchos comentarios en ese sentido y no ha habido como una respuesta clara. Porque, ¿qué yo puedo imaginarme? Bueno, si lo veo de un punto de vista favorable, dirá, bueno, él estaba en Punta Catalina, como realmente estaba, creo que era vicepresidente allá, en Punta Catalina, junto con Celso, en su momento. Entonces, luego lo pasan a Edesur, y dirán, bueno, si yo estoy ganando tanto, no me pueden mandar para allá con menos, cualquier cosa, pero no han dado una explicación que uno puede decir, esto fue. Él es la reencarnación de Ampero, de Colón, de uno. Rubén, una pregunta. Nosotros sabemos que en un momento determinado, por el mismo tema de Punta Catalina y lo que ellos decían, el expediente eléctrico, a usted lo persiguieron, a usted y a algunos otros, o le empezaron procesos, o le empezaron investigaciones. ¿Usted tendrá temor de esos temas? Por eso yo veo como que se está manejando, que no quiere decir que el jodido argentino no debe cobrar en los dos sitios. ¿Usted tiene miedo de que haya persecución? Bueno, lo primero es que yo creo que el que tiene miedo, nadie puede decir que nunca ha tenido miedo, pero yo pienso que yo nunca me referiría a algo con ofensa que desconozca. Yo he dicho, bueno, si él está ahí, deben de una explicación razonable. Okay. ¿Está cobrando honorífico o no? O realmente tiene un solo salario. No tengo la información. O sea, debieron dar una información objetiva que la gente pueda entender qué es lo que pasa. Mire, una pregunta. Pero aquí realmente yo pienso que es muy fácil decir las cosas. Muy fácil decir las cosas. Si alguien ha sido más transparente que yo en el sector, que me lo demuestre. Bichara, que me lo demuestre. Bichara. Yo reto a uno que me lo demuestre. Bichara. Yo cometí una falta, grande, pequeña o mediana, que me lo demuestre. Bichara. Públicamente, donde quiera demostrármelo, que me lo demuestre. Usted, no tengo por usted qué está evadiendo tener temor ni no tener. Yo no soy el más guapo del mundo, yo solo mantengo las cosas correctamente, nada más. Usted va de las alusiones personales. Pero a mí, en lo personal, es una pregunta que tal vez con algún nivel de indignación. ¿Es Celso Marrancini el dueño del sistema eléctrico nacional? Bueno, el PLD se lo dio y este gobierno se lo ha santificado. Yo pienso, mira, yo primero conocí a Celso cuando administraba la Corporación de Fomento Industrial. ¿En qué gobierno? Eso fue en el 2009, bueno, 2009 tal vez. Cuando usted era administrador. Directamente, cuando usted era director. de Fomento Industrial. En 2005, pero en 2006 por ahí, con salida de Sur. Tenemos diferencias en sentido de cómo administrar las cosas públicas. Él centraliza, yo descentralizo. Yo llegué a CDE y estaban las compras centralizadas, todos los procesos centralizados. Yo le mandé a cada uno su proceso. Y descentralicé la CDE completamente. O sea, yo siempre creo en la descentralización y es lo que me ha dado resultados. Entonces, pero en términos personales, no tengo ningún problema con él, siempre nos hemos comunicado apropiadamente. Es un tema de cómo
llevar la administración de algo que se nos asigne. Pero eres el dueño del sistema. La distribuidora fue igual. O sea, ya esa parte no te podría decir, pero ¿verdad? Don Rubén, El que está al frente del Consejo Unificado de las Sedes y él tiene su forma de administrar. Yo me tocó una experiencia con él cuando estaba en EDESTE. Cuando estaba en EDESTE en el 2009, obviamente no nos entendimos, debo reconocerlo, no nos entendimos y cada uno, yo tuve que irme porque yo era el que no podía quedarme. Yo tuve que irme o me fueron, como ustedes quieran llamarle, pero nunca lo vi como algo personal tampoco, sino una diferencia de cómo gerenciar o administrar algo que uno le pongan a su cara. Don Rubén, gracias.